Tabatabai está a disposición de todos. ¿Ok? Saludamos al maestro. Frente. Muy bien, comencemos. Atención. Atención. Left leg, open left leg, no right. Nos concentramos un poquito. Open eyes, closed. First of all, I'd like to say hello, and I'd like to say I'm very happy to be in Argentina. Bueno, primero quiero decirles hola y estoy muy contento de estar acá en Argentina. Hopefully I'm gonna Pasar al frente y todo, sí. hopefully I'm gonna learn as much from you guys as I can give to you. Es bueno que vamos a aprender los dos, hacer una cosa mutua, va a emprender nosotros, nosotros de él. My main purpose is just to come here and share with you guys what I know from American Kempo, and main thing is to make a lot of friends. Bien, acá el propósito del viaje, la visita, es tratar de compartir sus conocimientos de Kempo americano y con suerte hacer muchos amigos. If there are going to be certain things that you might ask question, even if I don't have the answer for you, hopefully we can research and get back to you on a later on date. Bueno, le pueden hacer cualquier pregunta y bueno, si no llega a tener la respuesta, bueno, vamos a tratar de investigar y decírsela después. Tratar de encontrar la respuesta. Okay, Juan, it's the basic fundamentals, your forms and your sets, your self-defense techniques, and your fighting. Bueno, en el Kempo hay 5 cosas fundamentales, que son, bueno, primero lo básico, las formas, los sets, las técnicas de defensa personal. And Y combate. Okay, and they're all connected. Está todo conectado, está todo unido. The basic fundamentals are like the letters in the alphabet. Los fundamentos básicos son como las letras en el alfabeto. So then when we put them together, then we make words, which is like self-defense techniques. Es muy importante tener en cuenta bien presente los fundamentos, porque cuando uno forma esas letras va formando lo que son las palabras que vendrían a ser como las técnicas de defensa personal. We put some of these words together and we make a sentence, which is like your sets. Ponemos todas esas letras juntas y formamos como las palabras juntas y luego se hacen los sets o las formas. los sets o las formas. Okay, we put some of these sentences together, we make paragraphs. Sí, bueno, primero, digamos, las bastantes palabras juntas, bueno, es una oración y ahí a partir de ahí se hacen los sets. Ahora, muchas oraciones juntas hacen un párrafo y a partir de ahí hacen la forma. And when you're fighting, it's like you're talking to one another. Entonces, cuando uno pelea, en realidad es como que está hablando con el otro. Okay, good. Now, the basic fundamentals are your punches, your kicks, your blocks, your stances, your foot maneuvers, and you learn them in a simple way, then you try and turn around and apply them when you do techniques, when you fight, okay? And then we're going to go over some of these fundamentals, so I can show you guys what it means. Y digamos que las técnicas, lo básico, digamos, son los golpes, las patadas, los bloqueos, todas esas cosas, y bueno, tratar de, a partir de esos fundamentos, tratar sus técnicas. Okay, let's go ahead and start with we're going to start with some of the foot maneuvers. Ready to go to a fighting stance? Maniobras de pie, desplazamiento. Colocamos en posición de combate. Okay. Check your depth, heel to knee. Miramos de que a la apertura esté la rodilla a la altura del talón. We check the width, toe to heel.
que haya una línea entre el dedo gordo de adelante y el talón de atrás. Okay, knees back, Las rodillas flexionadas, comfortable position. que estén en una posición cómoda. ¿Okay? Okay, hands up, Las manos arriba, and hands protect the upper and the midsection, las manos arriba protegen la parte alta y la media. and your leg check the lower section. Y las piernas chequean y protegen la So zona baja. sweeps, low kicking, Las low checking. kick, los barridos. Let's start with the, let's say, we got 3 different type of switch. Tenemos One tres. is hop switch. Tres distintos tipos de cambios. El primero es como el cambio de guardia. Let's go, switch, Switch. and switch, switch. Then we have back to front. Tenemos otro cambio que sería el pie de atrás se junta con el de adelante y retrocede. ¿Okay? Back to front. Back to front, back to front, back to front. Okay, then we have front to back. Y luego el contrario, que sería de atrás hacia adelante. So we work the shape of V. Okay, front to back. Front to back, front to back, front to back. Good. Okay, now we can apply this front to back. Let's say you throw a front kick, check, and switch. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando alguien ataca con una patada frontal, él retrocede del frente y avanza para poder contraatacar y estar en una línea de ataque. Sometimes when your opponent coming at you, Cuando tu oponente va hacia vos, shuffle back, uno retrocede, ¿correcto? shuffle to the side. Hacia el costado, Okay, sometimes you can switch in place. realiza cambios en el lugar. Sometimes you could go up the circle. A veces uno va en círculo como para poder contraatacar por la espalda. Or go up the circle the other way. Hasta el círculo, pero hacia el otro lado, el lado opuesto. Okay, so now this simple switch that we go front to back, Estos movimientos simples de ir de adelante hacia atrás, now we could apply it when we're sparring. Okay, uno los puede ir practicando ahora con su sparring, con su compañero. ¿Okay? okay, so let's say he kick, hit, check up, Bloquea check up, hit. y busca arriba. Okay, O si no, busca hit abajo. with the switch. Okay, if it's the other leg coming, front to back, check, sweep, or kick, back leg, check, kick. Okay, so we use this basic fundamental, this Usamos switch. estos cambios de guardia, estos fundamentos básicos. Okay, now we're just going to take a few minutes and get a partner and we're going to practice this. Se pone con un compañero y empezamos a practicar esto. So what you do is you Lo que stay tienen low, que hacer, si están en una posición, make sure when the kick asegúrense comes, que cuando él patea, you're not going no ir con la leaning cabeza hacia forward, adelante, back straight, sino recto. ¿Ok? Uno check, back y in. entro en la guardia. ¿Ok? Okay, just work a few minutes. Trabajamos 2 minutos con un compañero y cambiamos. ¿Ok? Duda, me preguntan a mí o si le piden preguntar al maestro, igual. ¿Ok? Momento. When your front leg goes back, Cuando su pierna de adelante va hacia atrás, la mano de adelante chequea y ahí es cuando cambio. okay, front leg back, Retrocedo, 1 y entro. shape of V. Tiene que trabajar junto esto. ¿Ok? Go. Okay, hold it, hold it, hold Un it. momento, It's very important es muy importante for you to para ustedes do it like the way I'm showing it. intentar hacerlo de la manera que él se los muestre. I know there's like a whole bunch of stuff you can do. Hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer, él lo sabe. Okay, so when you guys listening to me and when Cuando you're lo watching, están escuchando y lo están mirando, I want you to watch.
Don't just, Quieren que miren, no you know, solo que, sometimes you escuchen, no solo look que miren. and sometimes you watch and focus. Lo que quiere decir que a veces uno lo mira, pero no escucha, o a veces alguno lo escucha, pero no mira. Bueno, todo eso lo tienen que hacer juntos, intentar, si hay alguna duda, la pregunta. ¿Okay? Guys, this is one move. Es un solo movimiento. 1, 2, Cuando uno sale hacia atrás, one move. Let's go. queda con la mano adelante y luego avanza con la de atrás. No intenten hacerlo en 2 movimientos, 1, 2, 3. Don't stop. Don't stop. Miguelito. Full maneuver tenemos lo que se llama, bueno, el full maneuver son los Okay, put your right leg back. Otra cosa se llama shuffle. Volvemos de vuelta a la fire stand, a la posición de lucha. 4 shuffles. Existen 4 shuffles. Okay, 4. Okay. Step drag. El primero sería step drag, que significa step paso Step drag. y arrastro. Step drag, arrastro. Step drag. Step drag. Step drag. Step drag. Step drag. No more, please. Okay. Now, again, some of you guys are listening to me, but you're not listening to me. Algunos de ustedes también lo están escuchando, pero no lo están escuchando. ¿Okay? Por favor. Por favor. Keep your hands up. Arriba. Step Paso drag. y arrastro. We're going to keep the same height. Not like Intentamos the yo-yo. mantener siempre la misma altura. Not like the yo-yo going up and down. No como yo, subir y Step bajar. drag. La Step misma drag. altura. Step drag. Paso y arrastro. Ready? Move. 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 Now we're going back. With your back leg. Step drag. Ahora vamos a hacer drag. paso de atrás y arrastro la de adelante. Move. Move. Step drag. Arrastro. Step Paso, drag. arrastro. Move. Move. Okay, now we're coming forward. Move. Para adelante, Move. Move. Going back. Move. 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 You gotta keep that. Slide. Tienen que desplazarse, deslizarse sobre el piso. Then we got that. Luego Drag. el drag, Step. step, que sería lo contrario. Primero arrastro y después doy el paso. Opposite. Lo Okay. opuesto. So now, when you drag, Cuando arrastran, no hagan esto. drag, step. Mantengan como Okay. si tuvieran un techo que no Ready? les deja subir. La misma línea. Drag, step. Drag step, Move. Move. Now we're going back. hacia atrás, igual. Drag. Arrastro y paso. Move. 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 Okay. Now we're going to do push. Este sería otro Push off your shuffle back leg. que se llama push, como que empujo con la pierna de So, atrás. so when you push off your back leg, you throw your whole body forward and then you drag the back leg. So it's push, drag. Entonces ahora Push, drag. empujo y después arrastro. Sería empujo y arrastro, push drag, ¿ok? Now, if your knees is locked, Si su you don't have rodilla está recta, you don't have anything to push no tiene against. nada con qué empujar. So we Entonces gotta la debe keep tener the knee flexionada, bent. ¿ok? So we can push, Entonces push, Push. estiro, ahí. ready, push, 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 push. Okay, now we push against front leg going back. pero ahora empujamos Push, con la de atrás, la de adelante hacia atrás. push. When we push, the back leg moves first and then drag. Push. Primero la de atrás y después arrastro la de adelante. ¿Ok?
Okay? Sí. Coming forward. La cadera. When you put your body like this or more. No, side. Hagámoslo de 45 Fighting stance. Como si estuvieras compitiendo. Fighting stance comes from the steps that you take every day. La posición de combate viene como de los pasos normales que utilizan cuando caminan en la calle. You take a step, turn, pivot, fighting stance. Dan un paso, giran, flexionan y ya están en la posición de lucha. ¿Ok? Now, step, drag, Paso y and arrastre push, drag, y empujo y arrastre. very similar. Son bastante similares. Bastante Similarity. parecidas. Okay? But when we do step drag, we step, drag. When we do push drag, we push, push. Cuando hago step drag, o sea, paso arrastro, primero doy el paso y después arrastro. Pero cuando hago push drag, que sería como empujón arrastro, es como que el pie de atrás empuja, se desplaza, salta un poquito para arrastrar después. ¿Ok? Sí, señor. Chigota. Okay, so we go push, push, push. Okay, now we're going back. Para Go. atrás ahora. Push, push against the front leg. Push, push, push. Okay, and number 4 is pull drag. El número 4 sería pull drag. Front leg, La pierna de adelante, pull, pull, salta, pull. hacia arriba. Arriba, salta, Arriba, se desplaza hacia arriba, salta. salta. Okay. Pull, pull, pull. Okay, now back leg, Ahora hacia Pull. atrás. pull, pull. Okay. Maestro Negreira, Yes. 45 grados la rodilla. Sí, 45 grados para poder bloquear la pata. Who's that yellow belt back there? Vení Matías para acá. Can you see me? Can you ¿Podés see verte me? ahí vos? ¿Lo podés ver? Sí. If not, you can get up here No te pongas because adelante, in the future you're going to be the instructor. En el futuro van a ser ustedes los instructores. Vení. Now we use this pull drag Usamos este shuffle pull drag for skip kicks. ¿Qué viene a hacer? I'll go over it. I'll go. Okay. Moment. No problem. Okay. You know how we do drag up roundhouse? Arrastro, patada en It's pecho. kind of like 2 moves. You go 1, Son 2. movimientos. Okay. ¿Ok? Now when you go skip, De esta manera es como que lo pueden hacer en un solo you guys know movimiento. this kick? ¿Ah? Skip roundhouse, or skip front kick, or skip side kick. Okay, we're using our pull drag Eso cuando pull it. utilizamos el pull. and drag. Desplazan, So arrastran, pull, pega. kick, pull drag. Now if it was behind me, Si estuvieras de atrás utilizo el pull de retroceso. pull. You see that? So then that's when we use our pull drag. Ese es cuando utilizamos el pull drag. ¿Ok? Okay, when we're going with the skip kicks. Okay, so we got 4 shuffles. Tenemos 4 shuffles que vamos a Okay. repasar ahora. Just the name of the shuffles would tell you what to do. Ok, con el nombre, solo el nombre del shuffle le dice qué es lo que debe hacer. Ok. Step, Step, drag, paso y arrastro, drag. drag, Drag, step, arrastro y paso, step. push, Push, empujo, pull. pull, arriba. Now we're going back. Ahora hacia Step, atrás. drag, Paso, arrastro. drag, step, Arrastro, paso. push, Push, pull. pull. Okay? Ok. Good. Now, it's going to be my partner. When we were doing that switch, that he Cuando throws hago the los front cambios, kick. él patea y hago el switch. Okay. Now, if he comes too hard, Si él too viene muy strong, fuerte, drag step. hago el drag step, me alejo. ¿Ok? So you could use these foot maneuvers, Puedo utilizar whether estos it's foot going to be maneuvers. the switch Para cambiar, or if he kicks si él patea, patealo. and it's too hard at me, then I just go to that Entonces, drag me step. conviene alejarme. ¿Ok? Okay, good. Let's go back leg up the circle.
La pierna de atrás, por la espalda, medio círculo. ¿Okay? Cambio de ángulo. There you go. So we facing 12 o'clock. Estamos mirando ahora hacia las 12 Back leg. y miramos 3 o'clock. hacia las 3. 3. 3 o'clock. Uh-huh. Ahora 6 hacia las o'clock. 6. Up. And we go 9 o'clock. Okay. Up. 12 o'clock. 12. Up. 3. Up. Las 6. Up. 9. Up. A las 12. Good. Okay. This is going up the circle. Esto es trabajar dentro del círculo, ¿no? Okay. Now we have crossing the circle. Y ahora tenemos como cruzando el círculo, sería una cosa así. Where your back leg, La pierna de atrás, circle. We do the circle. Okay. we don't have circles. No, we do. Think of a circle. Piensen de que el círculo, If you stay on the... So, up the circle, when he's coming at me, cross the circle when I'm going after him. Okay? Van por afuera cuando nos atacan, el otro lo que viene a pegar. Okay. Guards up. Cross, kick. Cross, kick. There you go. Ready? And kick. So it's not drag up straight line. no es Okay. drag. We're going to get out of line of attack. No es en la línea de ataque. Es salir y Okay. entrar en la Ready? diagonal. And move. And move. Okay, now we go up the circle. Up the circle. Up the circle. A las 6. Yeah, up the circle. A las 9. Up the circle. A las 12. Good. Let's go back to those shuffles. Volvemos a los shuffles. Those shuffles, you don't only do it going straight and back. No solo lo hago cuando voy hacia adelante y hacia atrás. Okay. We could go diagonal, Puedo ir también hacia las diagonales okay, or we could go sideways. y también hacia los Okay, costados. hacia guards los up. laterales. Step drag forward. Forward. Going back. Hacia atrás, Back. Back. Step drag a diagonal. la diagonal. Diagonal. Going back Algo diagonal. en la diagonal, Going to the side. hacia el costado. The other way. Al otro lado. You see that? ¿Entienden eso? ¿Está claro? So we did the shuffles, we did the switches, we did Como los shuffles, los cambios up the circles and y crossing the circles. Aquí hay un trabajo muy especial de cadera. Say we have a work with the body. we have a what? Very hard work with the body, right? Bueno, Uh, a ver, Martín. Un trabajo de, acá hay mucho trabajo de cadera, ¿cómo sería acá? Cadera es hip. With the hip. What style is that? Kempo? No, ¿qué estilo practicás vos? Okinawense. Okinawense. Japanese. Japanese. Okay. It's got to be very comfortable and natural. Tenés que estar muy cómodo y normal, ¿entendés? O sea, lo que pasa que, lógico, la práctica mucho de esto es lo que te da los movimientos, los pensamientos de cadera. Lógico, Yeah, es como en un to golpe. loosen up the hip, you got to do some dancing, cha-cha. Okay, let's go over crossovers. Los crossovers. Sometimes, Algunas veces, if we need to cover more ground, si necesitan cubrir mucho desplazamiento, mucho terreno, so instead of drag step, en vez de hacer el arrastre y el we use paso, crossover. podemos cruzar para desplazarnos. ¿Ok? Okay, or we use cross behind. O también podemos utilizar el cruce behind, que sería el cruce por detrás. If you want to go back, we use Vienen cross hacia atrás, behind, cruzo por detrás, or we use o crossover. crossover en diagonal. Okay. Now, if we're going forward, front crossover, we go straight. Si voy hacia el frente, en front crossover, fíjense que uno va de frente. ¿Ok? Cross behind, Si we voy go diagonal cross forward. behind, me desplazo en diagonal. Okay.
Now, when we go back, it's Cuando voy hacia opposite. atrás es lo opuesto. Cross behind, Cross behind, voy Straight. recto, que antes iba cross diagonal. over, Crossover en diagonal, antes iba diagonal. recto. Okay. ¿Ok? The reason is, La razón de esto, if I had like 2 lines here, yo tengo acá como dos líneas paralelas. and I'm inside the 2 lines, Yo estoy parado en medio de esas dos líneas. okay, for front crossover, Para I don't need to cross the width of my stance. hacer el front crossover yo necesito cambiar el ancho de mi desplazamiento. So I go straight. Voy recto, me desplazo sobre las líneas. Ok. Estoy en medio de las líneas. Or if I gotta go back, when I go cross Si behind, tengo que ir hacia atrás cuando voy en cross behind, I just go straight. solo voy recto sobre esas dos líneas. ¿Ok? But going forward, if I go cross Cuando behind, voy en cross behind, see, I gotta cross the width. tengo que cruzar las líneas de mi ancho. So the back they go out, Entonces como que queda diagonal. en diagonal, entonces quedo como en otras If dos I go líneas back, distintas. Si voy hacia atrás, cross over, vuelvo sobre esa misma diagonal. step out. Entonces cambio de vuelta. Because we're crossing the width. Estamos cruzando las distancias. You Cruzando. see that? ¿Entienden eso? Okay, so just watch me. Solo miren ahora. You go front crossover, Front crossover por la Straight. línea. Recto. cross behind, Cross behind. Diagonal. En diagonal. going back, cross Cross behind, behind. Recto Straight. hacia atrás. crossover, Crossover en diagonal. diagonal. Okay. Every time you cross over, Cada vez que ustedes You gotta realizan have- el crossover, your knee tienen que tener su resting on your rodilla calf. descansando en los gemelos. ¿Ok? Okay. Because if you cross over and you decide to unwind, you're in a proper stance. Porque si ustedes realizan un cruce y en ese momento quieren por algún motivo cambiar de guardia, ya están de vuelta en la posición de See combate. that? If you cross over this much, unwind too close. No, si no me apoyo, Too much, unwind no too tengo la deep. apertura que necesito. Or if you cross behind. Y si cruzo behind también, hay cambio de guardia hacia el otro lado. See that? Okay, sometimes we use the crossovers, okay, for changing direction also. Estos crossovers se utilizan a veces para cambiar de dirección. So if I'm facing him, I can Está cross enfrentado over a él. and catch him. Cross behind, catch him. Entonces, Changing direction. esto sería, por ejemplo, cuando uno tiene varios Cross oponentes, ¿no? behind, catch Y him. voy a buscarlo a él. Okay. All right, now we can. Okay, one more thing. Put your right leg back. La pierna Now we derecha got the atrás, step forward, step forward, step forward, step forward. step back, Hacia atrás, step back. hacia atrás. Good. Okay. Now we can use these crossovers. Vamos a usar estos So- crossovers If I'm using the crossover to get close to him, para acercarme con él cuando estoy. I could use the crossover to strike. También como para patear, el crossover se puede utilizar. O sea que no solo para desplazarse, sino también se puede patear mientras uno está desplazándose. Okay. ¿Eh? Or I could use my cross behind to sweep. Puedo utilizar el cruce por detrás como para barrerlo. ¿Eh? Barrerle la See pierna. that? Okay. Now, the step forwards that we use, we could use the step forward to Se puede check utilizar como and para buckle. chequear la rodilla abajo del oponente y desequilibrarlo un poco. Okay. ¿Ok? So we can use maybe cross behind sweep, Cruzo por detrás y barro, step forward, y step forward, y ya lo tengo controlado. cross behind, Cross behind y barro la otra pierna. O sea, como esto lo que está haciendo en sí Yeah. es cambiándole la base. So we use a cross desequilibrándolo más behind, tarde. sweep, Uno, step forward, cross behind. Okay. So how we use the foot maneuvers. What is that? no, he say every time you change your angle. You could? Yes. Yes. Okay, thanks. So we're going to practice this exercise. Vamos a practicar estos ejercicios. Okay. Cross behind, sweep. Behind y barro. Sweep. Step forward, Step forward, cross behind, cross sweep. behind, sweep. Right again. Volvemos detrás.
cross behind, sweep, step forward, cross behind, sweep. Okay, when you practice it on each other, okay, stay up. You don't need to go down. Cuando lo practiquen entre ustedes, sin tirarse, no necesitan tirarse, ¿ok? Simplemente tómense un poquito y vean. Cross behind, sweep. No, cuando se hace el cross behind tenés que ir detrás de, o sea, buscar, allá, cross behind, sweep. Step forward. Step forward. No, step forward. Das el paso y entras en la diagonal para barrer la pierna. ¿Entendés? 1 y 2. Eso. Cross behind, No, quédate, quédate. Cross behind, sweep. Usa. Sweep. Yes. No, no. That's it, that's it, that's it. Okay, work on it. Get a partner, work on it with your right leg back. Let's see it. Hold it, hold it, hold it. When you guys are doing these foot maneuvers, okay, keep your back straight. Mantenga la espalda derecha, ¿ok? And you gotta take what's yours. You want to take. Martin, you gotta take what's yours. Deben agarrar lo que le pertenece, lo que es suyo, ¿ok? Okay. Oh shit. No, so don't go. Ven que le está dejando el cuerpo atrás, no lo dejen detrás. When you practice it, you cross behind, check it. Chequen And el cuerpo de forward, back straight. You step forward, back straight. Okay, you cross behind, back straight. Okay, so we gotta continue to keep our back straight. Just practice it on each other, but push them around. Empújenlo, ¿ok? Push them around a little bit, not so O soft. sea, no se peguen fuerte, simplemente empújense un poco como para saber cómo lo desequilibran. Okay, now, after you pick up the foot maneuvers, then we can put the hands. Con los foot manuales pueden utilizar las manos. Let's say you could cross behind, Usan, check, chequean y agarran. sweep, Uno, punch, step ahí through. entran con un puño Okay, cross behind, check, y al piso. take down. Thank you. See that? So then we're going to put our hands in there. So when you guys go do it, okay, very strong. Cross behind, check, sweep, step through, cross behind, take down. Your back stays strong. Siempre Muy strongo. muy fuerte. Let's go. See it. Come on. Ahora cuando hago ahora haces un movimiento corto prácticamente cae. No entras acá con el puño, ahora por este pie por detrás. Y barrele la otra pierna. ¿Puedo barrerlo? Ahí está. Se la ves que por detrás. Cross behind, sweep. Practice.
la diagonal, allá. Y ahora vas hacia allá en la diagonal. Eso, ahí está. Okay, hold it. Momento. Momento, por favor. That's right. Okay, come on. Now, we're going to apply the same thing if he switches on me. Esto es lo mismo, si yo realizo un switch, un cambio, I could cross behind, él cruza y barra. okay, step forward, or knee, Rodilla step al estómago forward, también. cross behind, the other way. See that? Same thing, if he switches on you, you just apply it differently. Okay, one more time. Okay, we go cross behind, sweep, step, cross behind. Okay, now, if you wanted to keep his upper body up, Si quiero mantener el cuerpo de mi oponente arriba, then we just hit him with our hands. entonces ahí cuando utilizo y le pego con las manos. Okay, so when we go hit, Me barre, okay, entra ahí el golpe arriba. Fíjense que con lo que él golpeó, no fue un golpe de puño, simplemente golpeó y lo mantuvo con esto, sobre el mentón. Mientras voy cayendo, me levanta el golpeo. when you do techniques or you do fighting, you do forms, okay, your legs always go ahead of your hands. Cada vez que hacen una técnica, una forma, sus piernas se están golpeando junto con sus manos. Fíjense en los I sistemas mean, sometimes tradicionales. it's at the same time, but if you break it down into like a nanosecond, how do you say nanosecond? Dice que primero van las piernas y a veces siempre Yeah. las piernas, pero cuando parece que van al mismo tiempo, siempre se vuelve. Yeah, your legs want to be ahead of your hands. So let's say I don't punch him and then step. Él no quiere pegar y después dar el paso. Okay, if I'm thinking about stepping, I'm going to be stepping and then punch. Da el paso y pega. Or, you know, same time that you step and hit. En el mismo momento. Okay? Recuerden, por lo general en las artes marciales tradicionales uno está y pega nada más. Acá uno se está desplazando y aparte de pegar con el desplazamiento realiza un golpe o un chequeo. ¿Ok? Ya sea el golpe con la rodilla o chequeando el brazo como para evitar que el oponente pueda contraatacar. ¿Está claro eso? Okay. On the distance, En cuanto a la distancia, there are 4 distances. hay 4 tipos distintos de distancia. One is when you using your short-range weapons, Una es elbows cuando and uno knees. utiliza sus armas cortas, que serían los codos y las rodillas. One is when you use medium-range weapon, La otra punches. sería la distancia media, que uno trabaja con los puños. One is when you use your long-range, Distancia larga, cuando Kicks. utilizan las armas largas, las patadas. okay? And one is safe zone. Y la otra es la zona, como que dice, de santuario, la zona que uno no corre peligro, está alejado. Okay, so peligro, no peligro. Okay, so usually when you fight, Por lo it's general, cuando uno pelea, one step. está a un paso de distancia. So you kind of on the border of that long-range weapon. Eso sería como para utilizar las armas largas, las piernas. If you here, your hands got to be up. You get any closer, okay, hands got to be up. But outside of that one step, you could drop your hands if you need to Si relax. están, claro, si están en una distancia en la cual una distancia larga en la cual uno puede utilizar las piernas, siempre la guardia tiene que estar alta. Pero en el caso de estar en la cuarta distancia, que sería una distancia más alejada, uno puede estar relajado con las Yeah, manos, kinda porque like- sabe que no corre peligro. Okay. ¿Ok? And then when you pull that, then hands Cuando come uno up. ve, se acercó a la distancia y a uno ya se prepara. ¿Ok? Yeah. Entonces uno pelea está siempre tensionado. Entonces cuando se fue a la distancia uno se relaja. Cuando él avanzó y se me vino encima, ahí de vuelta entra al combate. ¿Ok? We always talk about keeping the opponent at the end of our hands and feet. Siempre hablamos de mantener a nuestro oponente a la distancia de nuestras piernas y de nuestras manos. Okay, that means if he gets close to Eso me, quiere decir que si yo me acerco a él, I él se either get aleja. out of the way, shuffle to the side, Me desplazo hacia los costados, la dirección.
or if he gets close to me, I'm going to hit him. Voy a golpearlo. Okay, now there are 3 different ways of striking. Hay 3 tipos distintos de golpes. One is when you attack, Uno es cuando uno ataca, ¿correcto? when you hit him. Lo Okay. golpea. 2 is when he attacks, El otro es cuando el oponente lo ataca, check, counter attack. contraataca. Okay. Another one is when we hit him at the same time he attacks. Cuando el otro sería cuando uno lo va a golpear en el mismo momento de que el otro contraataca. Claro. So he roundhouse kicks, catch, same time, Bien. same time. So 1 is you attack, Uno 2 es cuando is uno counter ataca, attack, el otro es cuando contraataca, Okay. y el otro es en el exacto momento and del 3 otro, is at the same time. al mismo tiempo. Cuando van Okay. al choque. Now, sometimes people that study Kempo, they kind of put the techniques and the freestyling and fighting separate. Muchas veces la gente que estudia tiempo intenta poner las técnicas y el combate y el estilo libre como separados, ¿no? It's connected. Eso no puede ser porque está todo conectado una cosa con la otra. Kempo style shines when you're close to your opponent. El Kempo les enseña cómo trabajar cuando uno está cerca de su oponente. Because from here, it's kicks and punches, you know, Puños, todo, yeah. correcto. Pretty much most of the styles that you're fighting, Por lo general, you're todos los kicking, estilos, punching, uno está you know. peleando, tirando Okay. golpes, correcto. Now, let's say if he throws the kick, front kick, we check and come in and strike. These are the times that when you start using your techniques. Este es el momento en donde uno debe utilizar la técnica, cuando está ahí dentro Okay. del área de When you combate, close the gap, cuando está cerca. okay? And once you get your hands on him, then you don't let go. Las manos encima, no lo dejen escapar. Okay? There are 3 zones that we check. 3 zonas en las cuales uno debe chequear. Depth, La altura, la profundidad, width, el ancho height. y la altura. Okay? So if I front kick him, Si él me va a patear, checking depth. ahí chequeo la profundidad. Okay, let's say if I roundhouse kick him, or ridge hand, or back fist, or Cualquiera de esos hook golpes, kick, we're ahí checking chequeo el width. Okay? If I, let's say, yank his arm down, or sweep, okay, checking height. Ahí chequeo su altura porque va cambiando. ¿Sí? When you do your self-defense techniques, Cuando hacen sus técnicas de defensa personal, there are techniques that when you strike, you either check the depth, width, height, or 2 out of 3, or 3 out of 3. dice que cuando uno hace las técnicas, por lo general uno puede estar chequeando su altura, su ancho, su profundidad, pero existen otras técnicas en las cuales uno utiliza y hace todo junto de una vez. Eso sería como la economía de movimiento, se conoce el tiempo. We take a technique like conquering shield. Anybody familiar with conquering shield? Or somebody lapel grab, square up. Just stand square Una up. técnica de Kempo se llama concrete shield, Yeah, it's for somebody that's grabbing you. como alguien que te agarra y te viene a patear en la calle y Okay, quiere golpear. that it be pinning and taking the knee and taking the hand at the same time. So we En el take mismo the knee, momento pin. chequea la altura, brazo y So you patea. kind of check his depth and height. Está chequeando su profundidad y la altura. Down and up and claw and so on. Okay, so it's every time you get your hands on your opponent, Cada vez que tienen Okay. las manos en su oponente, you strike and continue to strike to get him off balance. ustedes tienen que golpear y seguir volteando como para controlarle el balance, o sea, desequilibrarlo. If I have a strong balance, Si I él tiene can un hit. fuerte balance, él puede golpear.
this way, that way, Si uno off le balance. cambia el balance ya Yeah. puede moverse, lo puede contraatacar. ¿Ok? Let's. Am I talking too much? Is Se it habla too much mucho. information? ¿Mucha información o está bien? Yeah, I mean, I wish I could stay here for 6 months Me and. gustaría estar acá por 6 meses y pudiendo explicar todo a poquito, ¿no? If anybody has any questions, Si alguien let tiene me know. alguna pregunta, solo pregunto, ¿ok? Okay. Now we go back to that how we use the self-defense techniques into our fighting. Sorry. Fighting, self-defense Vamos a techniques utilizar fighting. las técnicas de defensa personal y las de combate. ¿Ok? Okay, Martin Club. This is one of the basic techniques Estas called son algunas attacking de las mace. técnicas básicas. Step back block, do it. Do it. Póngase al compañero. Ahí, paso atrás y Step bloqueo. back block. Miren, primero miren. Face that way. Miran hacia las 12 y hagan lo que el maestro hace, ¿ok? Él le muestra la situación. Sí, no sin el compañero, solo, ¿ok? 1, bloqueo. You're doing the technique. No hagan la técnica, háganlo solo, como si estuvieran frente a un Everybody's espejo. doing the Él technique. está mostrando nada más, ¿ok? Okay. We're stepping back block. 1, bloqueo, hacia adentro, Okay. Reverse punch. puño. Y miren la mano de la Check. izquierda está chequeando. Ahora chequea a la derecha. Round hooks. Peine, Check. salgo, chequeo la rodilla Punch. y golpe de puño vertical. Vertical. Okay. So one more time. Una vez más. We step back block. 1. When you do techniques, there are 2 things you always do. Cada vez One que is hacen una you técnica go hay dos after cosas the que tienen que weapon, tener. 1, controlar el arma del oponente. okay, and move the target out of the way. Y sacar el blanco de fuera del camino. Okay. So we don't just do this. No solo hacemos esto, sino que proning, nos desplazamos un poco. Once you block, Cuando bloquean, keep your hands on them and feel mantengan su them. mano en el arma del oponente. Okay. Hit. Entonces, golpean de vuelta. Okay. And then Y feel. acá, chequean pero golpeando. Patean, chequeo bajo y golpeo al costado. Ready? Feet together. So Pies juntos, step back. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 4. y golpeo. Okay. One more time. Una vez So más. we go 1, 2, 3, check 4. Okay, good. Practice it on each other. Now, don't do each other a favor punching this way. No le hagan al amigo un favor como golpeándolo así. Okay, al throw the costado. punch right at the target. Okay, Llévenlo al so blanco. attacking mace. Attacking mace se llama la técnica. ¿Usted tiene alguna similar? Okay. Let's see attacking mace. Por el otro lado. Mantenela ahí la mano, ¿ves? Por el otro lado te puede usar. Just move to the side because you'll be kicking. Yeah. Okay, hold it. Hold it.
your after you guys block and hit, this is extended outward. Es como un bloqueo medio hacia afuera. But when we do extended outward, we're not just touching softly. Cuando uno hace un bloqueo no lo toca, sino que Yeah, you're going to hit it like you want to go through his arm. como si quisieran romperle el brazo. Sacarlo Okay, del so camino. when we step up and block and open, hit, and then check. You're going to strike that, hit it hard, Bien fuerte. and then drop your weight, check, hit it. Okay, let's go. Come on. One more time. Do it. One, two. One. One. Uno. You kind of doing. Póngase más para allá, no se ponga tanto. One. Haga la fila que hacen así. One. Okay, bien, bien. One time. Sí. One more time. Kick. Okay, or we go throw the kick. Check. Reverse, drag up, roundhouse kick. So we're using part of this attacking maze. It's the same idea. La idea de la técnica básica en el combate. ¿Okay? Utilizamos los mismos movimientos que utilizaron en esa técnica, que se llama attacking maze, uno lo va utilizando mientras va haciendo un combate. Or let's say you put your right leg back and you come in with a step through punch this way, let's say. That it's the same thing. Y ahí es lo mismo. Okay? Or he throws a front kick. Check. And it's the same thing. Now instead of here, I might go this. If I get him to turn too much, after a check hit, I might go to that. It's the same idea. Es la misma idea, ¿okay? El mismo concepto. Okay? So, Mismas variantes. most of the techniques that you learn, okay, either the whole technique or part of the technique, you can apply it in the fighting. Todas las técnicas que aprenden en Kempo, o parte de las técnicas, pueden utilizarlas también en una pelea, en un combate. Now, the sets that we have in Kempo, Los sets que tenemos en Kempo it teaches you some coordination. te enseñan coordinación, It teaches you some balance. te enseñan el balance, cómo trabajarlo, It introduces you to some of the weapons that you have. te introducen algunas de las armas que uno tiene como para pelear. Okay. For example, Por ejemplo, star block. el Star Block, que es un set de bloqueos. Seguramente muchos de los que no hicieron Kempo la vean en la película El Arma Perfecta, cuando está el chico en la habitación con el hermano haciéndolo. Yeah. In addition to teaching your blocks, it teaches you Enseña cómo bloquear, continuous movement for stance. You know your enseña star también block, el right? movimiento No, continuo. you want up, Ah, block up. no, he do. Just with the right hand, up, in, extend it out, down, pull, heel pump. He do punch. No push them. Not too hard. No muy fuerte. See, so we go up, in, down, pull,
Okay, now we could use that when we fight. Eso también se puede utilizar cuando uno pelea. Okay, fighting stance. Okay, what happens when you touch something that's very hot? ¿Qué pasa cuando uno toca algo que es muy fuerte, muy duro? Caliente, muy caliente. Okay, so Nos saca la mano rápido. if my front hand is protecting my face and my elbow and Si center mi mano line, está protegiendo la zona alta y media, he kicks. él patea, yo saco rápido. So we don't do No, this no and quedo leave así. it there. Bloqueo y vuelvo al Okay. lugar. ¿no? Para Your, protegerme. your best block is your foot maneuver. Tu mejor bloqueo es el foot maneuver, o sea, el desplazamiento. ¿eh? Instead of standing there, downward block, upward, inward, Porque si yo me quedo outward, en el lugar para bloquear, he kicks. el pateo y ella se puede. Ese es el trabajo de foot maneuver que vimos antes. Y ahí es donde- Just stay light on your feet. Okay? Now, the check that you do, it's like if you're blind, you know, you can El kind chequeo of es como si feel. vos estuvieras ciego y... So let's say he throw a kick, I check. If I feel his kick here, then I know his body is around somewhere there. Es como que uno chequea acá y sabe que el cuerpo de él está en alguna parte. Yeah. So he kicks, I check, back it, punch, kick, whatever. Okay, so you can kind of feel. Okay, now if it's an overhead attack, let's say you're coming with the over. If it's inside, outside, down low, okay, it's kind of like your star block. Es lo mismo que se utiliza en C de bloqueo. Okay, so let's do this exercise. Put your right leg back. Vamos a cambiar de ejercicio, la pierna derecha atrás. Make sure your front hand. Asegúrense de que su mano de adelante, After we check whether it's up, in, out, or down, it goes right back in front of you. después de que chequeemos ya sea abajo o arriba o al costado, esté siempre enfrente de ustedes. ¿Ok? Okay, right hand is here by your chin, and the elbow protects the El ribs. codo protege la costilla. Okay, so if it's, let's say, shuffle back, check up, Check up y vuelvo. check in, Adentro, check out, afuera, check down. abajo y vuelvo. Light on your feet, light on your feet. Very light. Okay, ready? Check up, Arriba, check in, adentro, check out, afuera, check down. abajo. Okay, now we do the checks, and we're going to strike with a cross punch, reverse punch. Vamos a hacer el chequeo y vamos a pegar con la mano de atrás. ¿Ok? Okay, Sí. Ah, ok. we go check up, Arriba y entro. check in, Adentro y golpeo. check out, Afuera y pego. check down. Abajo, pego el punch. Okay. Now, if we catch him with the punch, let's say he throws the kick, I check, and I throw the punch, and he's not there. Y supongamos que él tira el puño y yo no estoy en el lugar donde él viene a pegar el puño. Then from medium range, I go to long range. De la media distancia voy a la larga distancia. O sea, Ok. de mi arma de media distancia voy con mi arma de larga distancia. En este caso la patada. ¿Ven? Okay. Or if he throws the kick Si yo tiro la patada and he comes in too close, y aquí muy cerca, ahí voy con mis armas cortas. short range, elbow, knees. Rodilla. Okay. Thanks. Now, you're going to get a partner. Okay. Póngase con un compañero. And you're going to practice this and Van a practicar esto ahora. come up. So one time you throw on top, check up, check in, check out, check down. Keep the fingers together, keep the thumb in. Mantengan siempre los Use the dedos palm of juntos, the no hand. separados. Si el dedo gordo metido dentro, Okay. no fuera. And then practice it with a checking and a reverse punch. Practíquenlo con el chico hacia Then adentro practice del it with puño. checking, reverse, and kick, let's say. Después check-in, puño Let's go. y patada. ¿Ok? Light.
Uy, se cruzó. Okay, hold it. Excuse me. And downward. We're just covering this zone. Solo van a cubrir la zona de su cuerpo, uno no va a bloquear más porque... So now, when we go to fighting stance, the zone gets narrow. Cuando uno pasa a una posición de combate, la zona ya es más chica. Yeah, so Porque we con still una menos working. blanco. Yeah, we still working. Pero seguimos trabajando en esa misma zona. Okay, it's not going to be. No vayan así porque el golpe acá no viene. Okay, Si alguien me viene a pegar acá, yo no voy a chequear ahí porque estoy abriendo este lado. ¿Okay? Mantengan el codo siempre en la misma línea. No lo lleven muy ahí porque... Lie down your feet, and if there's kick coming, si la patada viene, back straight. espalda derecha, no queden con la cabeza hacia adelante. ¿Ok? Okay, let's go. Is the positioning of your weapon. Una cosa que es muy importante es la posición de sus armas. Okay, I know sometimes some of you guys want to fight this way with your hands Algunos down. muchos cuando pelean con las manos así. ¿No? Sometimes I do it myself. Mismo a veces lo hace. Maybe you give the opening so he come and hit you. Claro, eso es como uno lo abre como para que él venga a atacar. So then maybe you check and hit him back. Y contraatacar. But when your hands are up in a proper place, cuando sus manos están en la posición apropiada, then for checking and blocking, they don't have to travel too long. Entonces para chequear o bloquear no deben realizar un viaje muy largo, ¿no? Porque ya están en la posición. Punch. So you gotta go from here to there. ¿Okay? Ese fue un viaje muy largo, Okay. fue de ahí a ahí. If it's here, Si está ahí, ya salió. okay. Just now, your foot maneuver. Full maneuvers It buys you time and distance. les da tiempo y distancia. Okay? If I'm here, I don't care how fast I am. If he decides to hit me, he's going to hit me. Si está acá, no importa lo rápido que yo sea, si yo decido pegarle, le voy a pegar porque no tiene distancia, no tiene tiempo. Con el puño pasa lo mismo. O Pero sea, ¿en no qué volver. situación? Claro, si vos bloqueas eso, Sí. sí, o haces con el puño. No, Y pero, acá, o sea, acá lo que vuelve estás el trabajando es puño como para y entrar. pega. Acá la idea cuál es, que si vos chequeás con esta mano, estás preparado para entrar con la otra porque esta te está protegiendo. Correcto. What is he saying? You say, if you can do, you know, when you come in, do like this and feel with this, you know? Yeah, to follow up. Sí, como para seguirlo también. Okay. So, O seguir la línea del cuerpo incluso. so whether you fight or if it's a street situation, Supongamos es una situación en la calle, you're not here. vos no vas a estar acá encima de él. You still keep them one step En away. general vas a estar discutiendo a esa You know. distancia. I mean, even if he has to come at you, Uno se va alejando. hey man, come on. You know. So from here, if he decides to throw a kick or punch, boom, then I could buy myself some distance. Ahí puede mantener la distancia con esa Okay, distancia and get out of the way. y salir del camino. Okay. Also, when you moving your hand, you were kind of moving just the hand. No solo Okay. And sometimes we check with our forearm, the whole thing. chequear con todo el brazo. So let's say he threw a punch. It doesn't have to be with this. It could be just with this. Okay. Strike. Let's say. Okay. So again, it's very important to just stay light on your feet. And in a street situation, I'm not saying that you're going to be into a traditional fighting En stance. una pelea en la calle uno no tiene que estar en una
posición tradicional del combate. As long as your mind is in a fighting stance. Solo con que tu mente esté en una posición de combate. So if you Sí, una pregunta. Comúnmente en los torneos competitivos se utiliza el movimiento de salida de piernas, ¿verdad? Para hacer un punto, digamos. Vení, Martín, que se va a complicar. Yo lo entiendo, pero no lo hablo. Ah, sí. Yo quisiera saber si el Kempo utiliza movimiento de cadera, entrada de hombro, para hacer más impacto o más precisión frente al contrincante. O sea, movimiento. En torneos competitivos se utiliza y sale. En el Kempo se utiliza cadera, adentro con hombro, eso utilizan así. Como especie de fulgón. Sí, sí. Hay parte que trabaja el fulgón. In Kempo, you strike with all your body, I mean, using like gravitational mass and all that stuff, or like in tournaments that you just touch it and retreat your weapon. I mean, he's trying to say, no. Tournament is just a game. El torneo es simplemente un juego. And if you're going to play that game, then the referee tells you the rules and you play the game by its rules. Claro, entonces, en un torneo hay reglas, entonces el referee te dice las reglas, entonces vos tenés que seguir por esas reglas. Lo que yo me refería es el movimiento de cadera del Kempo. El movimiento de cadera al entrar. Sí. Porque muchos... Sí, con potencia o con marcación. Claro, entrar con cadera o entrar con potencia o con marcación. Si la fuerza va en la cadera y en el hombro. When you punch, O si use combina. your whole body to punch or just end the punch right there, or when you follow through the punch, when you strike. Well, there is two types of striking. You could either snap or thrust. Sí, bueno, en Kempo están los dos tipos, puede ser el que En el competitivo de golpe o si no uno que penetra. ¿No? You could get power out of both of them. Se puede usar, vos puedes tener potencia desde los dos. Es uno con la velocidad y el otro con todo el con If toda la you cadera. Digamos, si ponemos Según la situación. según la situación. Claro, según If it's thrusting, it's more of a finishing touch, or you know, the techniques are designed kind of like a music, has a beat. Okay, that you go, you usually go on 3 beats. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Okay, so the thrusting shots could be the finishing touches. Usually, when you want to pick up speed, it's more snapshots. Dice, bueno, que generalmente ese tipo de golpes son como golpes de terminación. Cuando vos querés hacerlo con velocidad son golpes más cortos. Entonces vos podés decir como una música, generalmente lo hace corto, 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 ¡pum! Termina con más potencia. Entonces cuando uno generalmente, si vos haces estos golpes penetrantes no lo puedes sacar a mucha velocidad porque perdés tiempo cuando metés todo el cuerpo. La mayoría de los golpes nuestros son en percusión, percutales. Sí. Usamos golpes penetrantes, pero son muy, en casos lo necesitamos, ¿cierto? Claro. Como decía, para finalizar, pero lo que nosotros más usamos dentro del tiro es los golpes de percusión. Claro. Oh, he said that in Kempo, we usually use most snap punches or snap kicks and not as many thrust kicks or thrust punches. You're like a, you want to be like a machine gun. Uno quiere ser una ametralladora. Okay, if you have 20 bullets and the guy attacks you and you could just go boom, boom, boom and take care of business, then you're done. No puede ser que yo. Uno tiene 20 balas, ¿no? Y si alguien viene a ataca y con, no sé, 3, 4 golpes puede haberlo terminado. If not, then you're ready to go for 2, 3 more. Si no, uno sigue utilizando más golpes. 2, 3 more. Because sometimes people say in Kempo, when you do techniques, you're trying to overkill your opponent. A veces cuando uno hace las técnicas de Kempo, uno parece como que trata de como matarlo muchas veces, que le rompe el cuello, le hace todo. No, you're just trying to be overskilled. Claro, entonces en realidad lo que uno quiere hacer es tener muchas habilidades, ¿no? Que uno no es que lo mata, sino que uno trata a través de esa repetición de técnicas sacar habilidades. Yeah, because you don't have time to think. Claro, porque en una pelea uno no tiene tiempo para pensar. You have to react.
reaccionar. Okay, now when you go, there's not too much thrusting. If you take a technique like, let's say, gathering clouds, that's for a, no, turn around, face me. For a right punch, that we step off and hit and chop and elbow, you know that technique, gathering clouds, okay? Now, when he shoots the punch and we check, hit, and then get around him, okay, this is your thrusting shot, boom, 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 whack, hit here, then if you're gonna come around, boom, rip, and go into other things, then again, it's 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So this could be your thrust shot that, this is, remember when we said how you hit your opponent at the same time that he attacks? Cuando uno golpea al mismo tiempo que el otro ataca. Okay, so when he's punching, we check, and this hit, hit. Okay, so when we go 1, 2, 3, get around, okay, then you can pause here. Okay, now if you're gonna go around to scoop, to chokehold, break, okay, take down. Okay, then again you go to 1, 2, 3, 1, 2, 3. El tiempo que vos tenés que tomar son, o sea, segundos, 1, 2, 3, y vos ahí ya tenés que ver qué otra parte de técnica podés, qué otro recurso tenés. Te das una pausa y seguís con 2, 3 movimientos más y así sucesivamente. Okay, good. Any other question? ¿Alguna pregunta más? No? Okay, let's go back to just a few more minutes. I want you guys to work that check, strike, and kick. Check up, strike, kick. Check in, strike, check out, okay, and check down. Con los Okay, movimientos que let's pick up habíamos some visto. speed. Un Speed. poquito más rápido ahora, ¿ok? Let's go. And down. This hand here, so check here, check here. Estos movimientos por lo general se les enseña a los cinturones blancos cuando uno empieza. How to bow and go meditating horse. Saludo, el meditation, la posición del caballo, los bloqueos del star block. So he learns his blocks, okay? Es la manera como se le enseñan los bloqueos. When he gets comfortable with it, then you could Están have him cómodos, working cuando ya lo off of a tienen fighting claro, stance. ahí lo empiezan a trabajar con la posición de lucha. The double blocks that we do, El doble bloqueo 1, que hicimos recién, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Okay, Martin. Okay, do the double block, cross block, overhead attack. See that? That's when we use the double block. Ese es cuando se utiliza ese bloqueo. Okay, inward. Okay, sometimes there's a punch coming that you check outside and strike inside. O sea, a veces el golpe viene, entonces uno bloquea y golpea dentro del puño. Taming the mace. En una técnica que se llama timing the mace. Taming the mace, that's, I believe it's either a green or Para cinturón verde. checking on you. Okay, so we use the double inward. Ahí es donde utilizamos el doble Okay. bloqueo. Double outward. Doble bloqueo hacia afuera. What technique do you use double outward? 2-man. Okay. Yes? How you doing? Okay, grab me short. You guys know ramming the eagle? Sí. Shoot the right punch.
Okay, ramming the eagle is a two-man technique. Es una We're using técnica a de dos, double outward. de dos, Where we break entra dos it, acá, yeah. rompe y entra acá. Yeah. Okay. When you do your, let's say, double downward, this could be for if they're close. El otro se puede utilizar cuando hay dos oponentes cerca, doble abajo. Whatever you use in your kicks. Okay. So there is a reason that we practice this Hay up, una razón por la cual en and tiempo se practican estos tipos de extended, bloqueos. down, pull. Heel pump. This is for a knife technique. Cogemos una Overhead técnica pass. contra, Check. contra un cuchillo Come. y ahí clava el cuchillo dentro de la pierna. Okay, check. Okay, or if it's two-hand push that we Empujón. checking low, we check and hit. Checking to hit. Oh, knees and knees and that. So on. Okay. So these double strikes. Now, if there's an overhead attack, okay, a club attack. Club. Okay. When we do the block, Cuando se okay, hace el bloqueo, when you're doing, let's say, start block, then you're going, if you put right hand top, left on top, it doesn't matter. no importa si cuando uno lo practica pone la derecha o la izquierda atrás. But when you do technique, Pero it cuando hago la matters. técnica, ahí sí importa. Because if he hits here, Porque si él te golpea I ahí, go right on top of voy con left. la derecha encima de la izquierda. Why? ¿Por qué? Hacer el movimiento. Why? Diagonal, sale en diagonal. Correcto. Because we're going to catch the guy. Okay, the main reason is your front hand is free. La mano de adelante está lista para golpear las costillas. If it was Si here, estuviera al revés, okay, then this would be on the way. estaría el camino como interceptado. I mean, you can still make it work by maybe going Puede outside. hacer que funcione si tal vez vas por el lado de afuera, no por el lado de Okay, adentro. but this is a technique obstructing the storm. Hay una técnica que se llama obstruyendo la tormenta. When you block Cuando and bring bloqueo, down de adentro. knee. Okay, so when we can block, boom, Y ahí strike, puedo golpear antes de block, tomarlo. and then go into that. Okay, so now you can see how just the basic set that you do in blocks. Ustedes pueden ver como en las posiciones básicas que uno va haciendo los You bloqueos, could get a lot of usage and other things from it. pueden también utilizarlo en muchas otras cosas más avanzadas, Okay, just little by little. solo poco a poco. Okay, now thanks. We're going to. I want to give you another example, and this is another set that's called coordination set. Este es otro set que se llama set de coordinación, es otro ejemplo que vamos a Okay, ver. attention. Okay, first we're just going to do the footwork. Primero lo que vamos a hacer es el trabajo de pies. Do not move your left leg. No muevan la pierna izquierda. And we have 4 directions: 12, Cuatro direcciones, las 9, 4, las 9, 3, las 6, 6 y 3, las 3. and back to 12. Y de vuelta a las 12. So we do 10 steps. Tenemos 10 posiciones. Okay, every direction with the right leg. First we step back, La primera voy con la pierna derecha hacia las 6. then we step forward. Y luego voy hacia el frente. Then we step back, facing Luego hacia 9. atrás hacia las 9. Step forward, facing Avanzo 9. hacia las 9. Step back, facing Hacia 6. atrás mirando a las 6. Step forward, facing Paso 6. avanzando hacia las 6. Step back with your right Hacia leg, atrás con la derecha. facing 3. Mirando las 3. Forward, face 3. Miro, avanzo mirando hacia las 3. And then back, facing Hacia 12. atrás, mirando One more a las 12. time. And forward, Y facing avanzo 12. hacia las 12. Back to horse. Y vuelvo a la posición de caballo. See that? 10 steps. Son 10 Ready? 10 posiciones. How many of you guys know this set? Raise your arm. ¿Cuántos de acá conocen el set de coordinación? Okay, good. So from here, okay, ready? Only right leg. Go. Solo la pierna derecha. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, and 10. 10. There you go, back to horse.
Okay, everybody got that? Very ¿Todos simple. entendieron eso? Okay. Bastante simple, ¿no? Okay, good. Now, let's do the hands with it. Ahora vamos a trabajar el trabajo con las manos. That's all right? Okay, so we go inward, outward. Bloqueo medio hacia adentro y hacia afuera. In, out. Jab, Jab, cross, kick, punch. patada y puño. Y puño de atrás, See derecho. that? Kick, punch, punch. 1 y 2. Es el último movimiento. See that? Okay. Okay, then we go in, out, Adentro y afuera. punch, Jab, punch, directo. kick, Kick, punch, punch. kick, punch. Yeah, you just do it one time, but right now I'm just doing Esa parte se hace solo una vez. La estamos haciendo dos como para que lo kick, coordinen punch, bien. ¿Ok? kick, punch, kick, punch. And step back, Paso. inward, Bloqueo medio outward. hacia adentro y hacia afuera, igual que antes. ¿Eh? facing 9 o'clock. Las 9. In, out, punch, Punch. punch, kick, punch, Hit punch. kick, punch. Good. Now step up. Inward, Hacia adentro, outward, hacia afuera. punch, Jab, punch, directo. kick, punch. Patada y puño. Good. Puño. Step back, facing Paso. 6 o'clock. Y bloqueo medio hacia adentro con la Inward, mano derecha. outward, Bloqueo medio hacia afuera con la izquierda. punch, Jab, punch, directo. kick, punch. Patada, puño. Puño. Step up, in, Paso out, hacia adentro, afuera. Jab, punch, directo. Patada, puño. Vuelvo atrás. Con puño. other hand, other hand. Step back, inward, outward, Las right leg back, tres. right leg. Igual que back. antes. Ready, punch, Jab, punch, directo. kick, punch. Patada, puño. Traigo y pego con Step puño. up, in, out, Adentro, afuera. punch, punch, Puño. kick, punch. Patada, puño. Step back, facing Las 12. 12. Inward, outward, Bloqueo medio, hacia adentro y hacia afuera. these are your eye level. A la altura de los ojos, el puño. Punch, Jab, punch, directo. kick, Patada, punch. puño. Step up, in, Hacia out, frente, adentro, afuera. punch, 1, punch, 2, kick, punch, patada, puño. back to Puño. horse. Vuelta al caballo, posición del caballo. Cierre. Okay. Ready? ¿Está? ¿Lo tiene más o menos? Vamos a probar de vuelta. In, out, Adentro, punch, afuera. punch, Directo, puño. kick, punch. Step up, in, out, punch, punch, Puño. kick, punch. Slowly, man. Slowly. I had some people lost it. Okay. Everybody's keeping up with me. Keep your hands up. Step back. Y allá. In. Adentro. La izquierda hacia afuera. La izquierda hacia afuera. Eso. Eso, ahí está. Por adentro. 1 y 2. Sí. No, así. Así. Punch, Puño. punch, Puño. kick, punch. Cada puño. Eso. Step up, Paso al frente. 1, 2. Ahí. punch, Puño. punch. Whoa. Kick, punch. Ya. Step back. In, out. Eso. Punch. I saw that. Punch. Kick, punch. Step up. In, out. Punch. Llévale. Llévale. Eso. Punch. Kick, punch. Cada puño. Eso. Ahí está. Step back. Inward, outward. Derecha hacia adentro. Izquierda hacia afuera. Punch. Punch. Kick, punch. Step up. In, out. Punch. Punch. Kick, punch. Step back. In, out. Punch. Punch. Kick, punch. Step up. In, out. In, out. Switch his hands. So if right leg is in front, right hand. In, out. Punch. Punch. Kick, punch. Back to horse. Okay.
Por eso sé de coordinación, hay que coordinarlo. Okay, this is called the coordination set. Se llama C de coordinación. ¿Se hace todo el jinete de traje? No, esto es un set que se pide para cinturón naranja. Pero se hace toda la posición de jinete. He wants to know is all position the training horse. Which stances? Stances. No. What stances in Yeah. this? Okay. You want to- Atención, meditating horse, Caballo de meditación, training horse, caballo de entrenamiento, left fighting stance. posición neutral o de combate izquierdo. La misma posición. Ahí cuando Forward. el puño cambia una posición adelantada, forward. Forward, kick punch. Falta del puño y Forward. forward, o posición Okay, so adelantada. we go inward, outward, 50-50. Luego adelantada es la misma que arco y flecha. Traducir a Posición, dice que cuando haces bloqueo es en posición neutral. Posición neutral no en posición de caballo, posición neutral. No es siempre posición. Neutral, Es más neutral. fácil la posición. O sea, peso distribuido entre las dos piernas. Cuando haces el puño, uno. Para los que no entendieron bien las posiciones, cuando uno, bueno, la posición de caballo la tienen todas. Sería lo que en taekwondo conocen como chuchunsogi, donde se aprenden todos los puños. Después lo que tienen es la posición neutral, que es la que, como dijimos antes, que es del paso común, giro, y estoy en posición. Que esa es donde hago el bloqueo y el puño. Cuando voy a tirar el puño de atrás, paso a una posición adelantada, como conocida como forward, o arco y flecha, depende del estilo, ¿no? En la posición neutral el peso está justo en el medio. Tengo 50% del peso en cada pierna. Pero cuando cambio para tirar la mano de atrás, paso el 70% del peso de la pierna de adelante y 30 atrás. What are the questions? Salteo, Anybody en la else have misma a question? posición. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta más? Now, again, the purpose of doing this coordination set is to learn how to cross shoot. El propósito de hacer este de coordinaciones, digamos, hacer los dos movimientos de la Cross shoot. Okay? That means you could be kicking with the right leg using your left hand, patear con la derecha y usar la mano izquierda. or kicking with the left leg using your right hand. O patear con la izquierda y usar la mano derecha. Okay? So if you went 1, 2, 3, 4, cross shoot. So we could punch on top, take the knee down low. See that? ¿Entienden eso? Esto es como para poder pegar con dos golpes al mismo fin de other side. Fíjense. So if you're doing the block, Bloquean, 1, 2, 3, 4. Y ahora fíjense que pega con dos armas a la misma vez. Abajo y arriba, cruzado. Ese es el propósito del set. or the other side would be block shoot. Okay? There are techniques, okay, that let's say you shoot a right punch and we block, shoot a left, not block. Now if you hit, okay, inside, now, boom, lift, cross shoot. Son los golpes cruzados. See that? Now, instead of shooting the kid since he's close, I just lift. Boom, whack, and go into other moves. So, you're going to practice this coordination set just to learn that. Vamos Okay? a aprender a practicar este coordinación como para aprender cómo trabajar con golpes cruzados. ¿Okay? Okay. Now you could go and then practice it. Somebody throw a right punch, and you go in, out, punch, punch, kick, punch. Watch your control on the knee. Bueno, ahora lo van a practicar con el compañero enfrentado, Yeah. pero Just tap. cuando pateen Just tap. abajo, tengan control cuando pateen la rodilla. But ¿Okay? maintain the same height. Mantengan So when we siempre go- la misma altura. No, eso no. Okay, siempre la misma altura. ¿De acuerdo? Ok. Okay, practice. Thank you. Orange.
If there's water, I'll take water. So then, when we go, if it's this way, then it's already turned. So you want to keep it here. So then we go, rotate. Rotation. Yeah. Yeah. Back leg, front hand. Okay. Okay, hold it, hold it, hold it. Joaquin, please. Look up here. Again, I see some of you guys, your blocks are going out of that zone. Está viendo de que algunos cuando realiza el bloqueo, lo realizan fuera de la zona de bloqueo. O sea, que en vez de terminarlo acá, If I block the hand, si voy a bloquear esa mano, just to get out of this area, solo el área de donde está mi cuerpo, because I'm going after that. porque yo voy a buscar esta zona para golpear. Okay, so as soon as we check that, boom, we're going into that. Trabajo dentro de esa zona. There you go. We're not going to go. No hago esto porque me estoy abriendo. So same thing when you're doing this, you're going. It's only here. Solo acá, hasta donde termina la línea del hombro, para poder continuar. Okay, it's not going to be No voy a hacer todo esto. unless if you want to hit Juan. No sé que quisiera fueran dos atacantes, ahí ya otra cosa. Okay, now there is outward, Bloqueo medio hacia afuera and then there is extended outward. y extender outward, o sea, con Okay, yeah. extendido, o sea, un poquito más extendido. Outward ends up on the shoulder line. El outward termina en la línea de los Extended hombros outward ends up outside shoulder line. y el extendido es fuera de la zona. Okay. Now, when do we use one over the other? Cuando uno usa uno o el otro, Let's say if he throws a right punch and I come in and he throws a left, boom. cuando tira el, Close distance, we use the outward. ahí uso el outward cuando estoy a este tipo de distancia. Okay. Now, if he's throwing left at me and I'm moving Y away, yo me alejo, okay, then maybe outward won't reach. el outward no tiene la distancia necesaria. So maybe Entonces, we use extended. Uso el extendido. Guys, now I can't reach. ¿Entiende la diferencia de eso? See that? Okay. So now, when you practice in this coordination set, Cuando lo practiquen okay, en el set de as soon as you coordinación, block this zone in cuando out, bloqueo esta zona, shoot. Yeah. Okay, punch. Let's go. A few more times. Come on. en la misma zona. Primero con la que tengo Yeah, then practice it this way. You do it. For practicing.
turn, I go. Okay, hold it. Joaquin. Bando. Que no se deslice. Goes into, in, out. Boom punch. Okay? When it starts to slide, those are parries. Cuando se deslizan son desvíos. Parries. Okay? So, block, we go against the attack, and we match in force against force. Cuando uno bloquea, uno va en contra de ataque, entonces es fuerza contra fuerza. Yeah, so I angle off, let's say a boom, block. Okay? But parries, we redirect and ride. Con un desvío uno Redirige la fuerza. Desvía la fuerza. Con un bloqueo, fuerza con fuerza se enfrenta. So if somebody, if I outweigh somebody, let's say I weigh 210 pounds and the guy weighs 150 pounds. Si uno es más pesado que el otro, por ejemplo, 120 kilos contra 60, 70. And if he punches me, maybe I'm going to block him. Si me golpea, lo bloqueo. But if the guy is 6'5", Si el otro mide 2 metros, and he weighs 270 pounds, pesa, no sé, 150 kilos. he punch, I'm not going to match force against force. No va a usar tanta fuerza, sino You know, maybe then you try and parry. It takes something else, So when you guys practicing right now, you're blocking, okay? I want you to don't ride it. Go into it, okay? A few more times. Cuando bloqueen, traten de que no se deslice a No través se deslice a través de la línea, sino que entren dentro de él y golpee fuerte. Let's go. ¿Vamos? One more time. Like that. Yeah. Okay, punch. Let's see if we could do a quick review. Vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo hasta ahora, los fundamentos. Right leg back. Pierna derecha atrás. Okay, yeah, we did switches. Vimos It los was cambios.
fighting stance. en posición de lucha. It was switches, hop switch, El cambio de guardia en el lugar, back to front, la pierna de atrás adelante y la de adelante atrás. ¿Eh? front to back. Y al revés, la de atrás. Okay. Eso fue lo que empezamos a ver en un principio. We did the 4 shuffles, Vimos 4 shuffles, step drag, el paso de step arrastre, drag, going back, step drag, step drag, step drag. Then we did drag step, luego vemos arrastre y yeah, one paso move, en un solo Drag step. movimiento. Va drag step, going back, hacia atrás. drag step, drag step, drag step. Okay, then we did push drag, Push, drag, empujo y arrastro. push. Okay, then we go back, Y luego push, igual pero hacia atrás. push. Then we did pull. Pull, salto, la pierna hacia arriba. Now your front leg comes up first. La pierna de arriba va primero, ¿ok? Pull. La de adelante. Now back leg, pull, Ahora hacia atrás. pull. We worked on those 3 zones on the opponent: depth, width, and height. Trabajamos las 3 zonas, la de profundidad, la de la anchura y la altura. We worked on crossovers, Las posiciones Front cruzadas, crossover. desplazamientos, el front crossover hacia el cross frente, behind. cross behind hacia la diagonal. Okay, do that. Repasamos, Front front crossover, crossover hacia el frente, cross behind, cross behind al costado, cross behind, cross behind hacia atrás recto, crossover. crossover hacia atrás en diagonal. We know what the blocks and parries are. Blocks are going directly, Sabemos que los bloqueos van directos, parries redirecting. los parries redirigen el Riding. ataque. We Los idiomas. we talked about distances, Hablamos acerca de las distancias, las 4 short, tipos de armas que tenemos en distintas Medium. distancias. Distancia corta, Long. codo y rodilla, en la media los Safe puños zone. y luego en la larga las patadas, y la cuarta zona era la zona del santuario, la zona en la que uno está protegido. ¿Ok? we talked about how we can use the same self-defense techniques in sparring. Hablamos cómo podemos utilizar las mismas técnicas de defensa personal con sparring, con el compañero, para luego poder utilizarlas en combate. And we kind of gave an example that when we practice some of these sets, how we can apply it in an actual situation, like the coordination set that does the cross shoot, or star block that teaches you for fighting, how we Y check. cómo se pueden combinar en los sets, los bloqueos junto con los desplazamientos y los chequeos. Okay. Juan wanted everybody to take a quick break. Vamos a tomar ahora un pequeño descanso de aproximadamente media hora, 40 minutos para tomar algo, y vamos a comenzar nuevamente, pongámosles a las 4:15, 4:20, ¿les parece bien? Tenemos 40 minutos, vamos a tomar agua, y después ya continuamos hasta las 6:30. Una cosa más, When I go to a seminar myself, any seminar, it could be about martial art, it could be about business, cuando it él could be va a un about seminario de lo que sea, puede ser de artes marciales, acerca de negocios, when it's happening, everything is fresh in your mind. todo uno tiene que refrescar la memoria de lo que está haciendo. But tomorrow you might wake up and forget some of this stuff. Posiblemente mañana cuando ustedes se levanten se van a olvidar de alguna de las cosas. So I would suggest take
if you guys can take some notes. Si pueden, algunos de ustedes tómense notas de lo que van haciendo para después poder recordarlo. And you know, when you, some of you black belts and school owners, if you think some of these movements are, you know, practical and work for you and you like it, then you could turn around and teach it to your students. Si alguno de ustedes, ya sea cinturones negros o gente que dirige escuelas, les gustó este tipo de cosas, bueno, pueden utilizarla y enseñársela también a sus alumnos, que es el idea. Experience is your best teacher. La experiencia es su mejor maestro. So you teach it to somebody else, it's a practice for you. Entonces, si ustedes se lo enseñan a alguien más, también les sirve como practicarlo y recordar lo que estuvieron haciendo. Okay. Take a break. Luego, vamos a dejar. 2. So as soon as I step off and go in, out, when this is complete, boom, shoots. Cuando se complete el bloqueo, va de vuelta a los ojos. And then turn and punch. Y ahí giro la cintura y entro con el golpe de puño. Get your front toe to turn. El dedo gordo apunte y la dedo. Yeah, we can't have our toes pointed that way and striking this way. Porque está volteando hacia el otro lado. Gira hacia el lado que vos golpeas. Los pies apuntan en el lugar del puño. Directional harmony. Line up your weapon and your Armonía en body. la dirección. Armonizar y alinear el cuerpo y el arma. Okay, now let's do it. Ready? Feet together. Step up. 1, 2, 3, and 4. Ready? And we go 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now get a partner. The attack is you grab, pull in, Agarre, step up, contraído. step off with the front leg, step off, inward, outward, eye A los poke. ojos. Agarra la muñeca y entra. There you go. Okay? It's just that, watch here. Miren un segundo. If he pulls me in and I hit him, Si yo cuando lo ataco lo traigo y él me golpea, this is line of attack. la línea media mía es la línea de ataque. Okay? Now, from here, Desde ahí I just want to get out of it. sale de mi línea media para poder... Ahí entra. Okay? Let's go practice. Destructive twins. 2 hand, pull in. Go, I need you to get a partner. Partner. Uno, dos, salí, dos, lo agarrás y entras. Uno, dos, tres, cuatro. Okay? Go. Okay, hold it. Martin, just translate. Everything is a habit. Todo es un hábito. Okay, so if you guys want to practice your technique this way, open fist, and when you get out here, just throw whatever and punch whatever, you're going to pick up bad habits. So we step up with a tight fist. Boom. Step up, tight. Eye poke,
Okay, strong. When you punch, big knuckles. Hit right through. Okay. Cuando uno hace la técnica, uno pega con los puños abiertos, bloquea así suavecito, pega con cualquier cosa y después termina la técnica mal. Esos hábitos se transforman en malos hábitos, entonces hay que uno hace la técnica, hay que hacerlo, marcarlo bien. And you don't have to hit each other too hard. No hay que pegarse fuerte, pero hay que marcarlo. And not too easy. Y tampoco muy fácil. Okay, now let's go to technique number 2. Okay, this is for a choke, Senor Martin. Estrangulación. Okay, this is for a choke. Una estrangulación. Voy con los dos. We make a wedge. Okay, Hacemos un ángulo acá con los codos. Las manos no to van a push his estirar. arms away. Ese ángulo sirve para sacar las manos del adversario hacia afuera. Yeah, but the idea is to come up your center line and stick your thumbs into his eyes. La idea es que cuando uno pasa la línea media del cuerpo, introduce sus dedos gordos dentro de los ojos. ¿Ven? Because usually when somebody chokes, they don't choke like this. No, sí, know, nadie if que you va a choke in ahorcar de this esta way. manera, sino que de esta, abierto. Okay, so that center line, when he chokes, we're pushing right out. Hacia afuera y con los dedos Okay. de los gordos de los ojos. Now, if he comes too hard, I could drop back and Viene do muy this. fuerte, puedo Okay, entrar y or when he stands, his hands start to come up, boom, go right mis in. manos van a intentar ahorcarme, también puedo entrar. ¿Ok? So we shoot that reverse claw. Si hay una garra en revés, hacia afuera, Then as we check down, we're in a forward bow. estaba en una posición adelantada, la misma que utilizaban para el directo, ¿se acuerdan? Now, when we check his arm, Vamos a okay, chequear su brazo and con check la his mano height by yanking it, izquierda y lo traigo hacia adentro, We así drop chequeo in- su altura. we drop into neutral and elbow Cambiamos up. a una posición neutral y entramos con el codo hacia arriba, sobre el mentón, And then we claw down. y garra hacia abajo. Yeah. ¿Ven? When you Tabique nasal. when you claw down, you strike with the palm of the hand Cuando hacen la garra, golpean con el and talón tear de la down mano with the y fingers. luego con los dedos. ¿Ok? Okay, you could even hit with the elbow, you could hit with the forearm. So it's this whole thing. Your whole body is sinking into him. Todo el cuerpo debe entrar dentro de los Okay, so we go choke. 1, 2, 3. Okay, so we go with the straight line, línea recta, circle, círculo, circle. círculo. Okay, practice. I'm just Practicamos. Ah, thrusting wedge. línea recta, círculo y empieza con la línea recta. Esto lo que hace es que el brazo se si lo agarras bien, si lo agarras, está yendo dentro de tu guardia. Y ahí es cuando entra el golpe. Cuando bajes, el último golpe no agarras. Ahí. Ya, mierda, justo me dio vuelta. Fíjate que yo bajo así. Grab his arm down and elbow up, claw down. Now hold it, hold it. The idea is That be her. Eso debe doler, ¿no? life is tough. Let's go. No lo ha- Be careful, be careful. One move. Martín, por favor. Ya. Okay. Tell him I wanted one move, not 1, 2.
Deben hacerlo en un solo movimiento, no en dos. Ya el brazo lo que hace. The thumb shoots to the eye, the elbow clears the arms. Los solo movimientos, los ojos. Choke. Y los antebrazos, ahorcalo. Y los antebrazos en tus brazos. Choke. Go. 1, 2, 3. Okay, stop. Choke him. Entonces bajan un poquito hacia atrás. So your hip is checking his leg here. Su cadera está chequeando mi So you pierna. kind of feel it. Tienen que Okay, sentirlo. now, once you feel it here, Ahí, then ¿ven you cómo can se get apoya? around. Y ahí es donde da la vuelta por detrás. Crab. Trabando la mano Elbow. del codo a la cara Going over your knee, hammer fist groin. y... No problem. Okay, so see, most of these techniques, guys, we're not going to let the opponent get a hold of you and start lifting you up or squeezing you tight. No estoy pensando. We want to be able to, we want to react. Que todas las técnicas uno cuando los agarra no debe estar pensando qué hacer, sino que cuando los agarra uno tiene que reaccionar al instante. Yeah, so it's like if the first technique, okay, Con la primera técnica, por ejemplo, okay, if the guy pulls you in and te start, trae adentro y uno se pone... Same problem. now, if the guy pulls you and he's doing this, okay, 5 minutes, and then you want to react, no. Tenés que reaccionar en el momento en que él te agarra. ¿Okay? So he grabs, boom, we strike, and hit. Okay, he chokes, we catch him. Okay, so en el momento. if he grabs from behind, you're not going to let him like grab and start holding you and this, okay? So his arms grab, boom, we react, and make sure your hip is checking. La pierna. Okay, so do this with me. Do it. Ready? 1. Okay, let your body drop. Dejen que el cuerpo se caiga sobre la persona. His arms, it has to feel your body weight. Los brazos del oponente tienen que sentir el peso de ustedes sobre esos brazos. And with your elbows, you're going to hit his Con los arms. codos le van a pegar sobre los brazos que lo están agarrando. Then you're going to get around them. Van alrededor de él. When you get around them with your heel. Cuando vayan alrededor con el talón. ¿Ok? And then turn, hit them with the elbow Giran, entran con un codo to a the la face. cara. And then we go hammer fist to the Con un groin, golpe de martillo a los testículos. on his way going over your knee. Y el cuerpo de él tiene que estar descansando sobre su rodilla. Okay, now, watch it. Come on. See, I'm going to do it very slow. Se lo va a hacer muy despacio, suave. Watch it, guys. Miren un segundo. You don't want to do this technique Ustedes no van a querer hacer esta técnica. Don't worry. with the guy falling there, Con el, away from you. con el oponente alejado de él. Okay? You want to do the technique when Van a you get querer hacerlo around cuando están rodeándolo y teniéndolo dentro de él. with the guy being right there. Para que termine justo por detrás nuestro. So when the elbow hits, it anchors down. Quiere decir que cuando el codo pega, cambia el ángulo del golpe y de lateral se transforma en un codo descendente. Eso va a hacer de que el oponente posiblemente levante las piernas y termine con la nuca en el piso. So you got to go down right there. Y termina ahí atrás. Okay, now, stay your when you go around Cuando van alrededor, with the heel. van con el talón hacia arriba. So if Golpeándolo. you don't get around his leg, you could stump his foot. Si no tienen lugar para pasar, posiblemente también puedan pisarle el pie. Or you could go inside and O buckle. pueden ir inside y realizar el buckle que trabajamos antes con los desplazamientos. Okay, y con so he grabs él agarra, and I think I could just shoot right here. entonces puede hacer el buckle. Y ahí puede But every terminar time la I'm técnica. leading with the heel. También, ahí está, y termina. O sea que, si se complica también uno puede pasar por el frente. Okay, thank you. Now let's do this technique again. Crashing wings. Crashing wings. Sing 1, 1,
get around, por alrededor del 2, talón elbow 3, hammer fist 4. y golpe 4. Okay, one more time. Ready? Handshake 1. Get around 2, elbow 3, hammer 4. One more time. Ready? Sit. 1, 2, 3, 4. Ready? And 1, 2, 3, 4. Okay, and move. On each other. Enfrentado. If I check his leg with my hip, Si yo okay, chequeo su pierna, and kind of push it back, see how he pushes his body away? fíjense cómo reacciona su cuerpo. Okay, so if he does the first move on me, Si él hace el primer movimiento con el juego. okay, and he doesn't check my Y leg, él no chequea su pierna con el cuerpo. if I start leaning on him, okay, see that? Okay, but if he moves to the side and check my leg and push my leg, you tell him to check it with his hip. Checale con la cadera la pierna. O sea que cuando haga las técnicas no la See how he gets my upper body away from him? lo aleja. So I won't be able to lean onto him. Entonces no puede Okay, some of reaccionar. you guys are doing this. The guy is leaning on you. No, back straight. Espalda derecha. So you push his leg back. Esa es la Okay, idea. quick. ¿Eh? Let's do that quick. Recuerden, no solo vayan hacia el costado, sino que vayan hacia el costado y a las 3, como si salieran un poquito como hacia las 4. Yeah. ¿Ok? Rápido. Check, check. Yeah. You can't get around it there. It's okay. Entonces, mira ahí, me va a hacer la foto. Ve cómo ahí le estoy chequeando la pierna. Pero la salgo. Acá y acá me... No tanto, un poquito menos incluso. Ahí. ¿Ves? ¿No? Espalda derecha. Ah, espalda derecha. As soon as you guys feel the arms around you, don't react. Okay. Apenas sienten los brazos alrededor de su cuerpo, reaccionen. Yeah, let's go. Quick. Different techniques. Then you can make different variation. There's always a way to get out of it. Okay, but first we're going to practice that ideal phase of the technique. Después de eso hay variaciones sobre la técnica para distintas formas de salir de ese tipo de agarre. Pero por ahora estamos viendo la forma ideal de la técnica. Okay, sometimes, let's say, we could be fighting over a stick. He's holding a stick and I'm holding the other end of it. I'm trying to pull it, he's trying to pull it. Okay? Trata de tirar por un lado y él para el otro lado del palo. Now, maybe you're going to say, well, you want this stick, take this stick, I take something else. Él puede decir, vos querés el palo, también, toma el palo, yo quiero algo más, y le busca la cabeza. Okay, so if the guy is grabbing you around here, maybe you can't do something up here, but you catch him down low, maybe, to take his mind off of that. Si las manos de él están muy arriba, quizás uno no puede bajar, pero entonces uno tiene la posibilidad también de entrar abajo para que la mente de él piense en lo de abajo y se olvide de la parte de arriba. Entonces después ahí puede hacer la técnica. Then if his mind goes here, oh, what happened to my knee? And then he loosens up there, then boom, we could react and do something Entonces, ¿qué es lo else. que pasa? Le pegó abajo y dice, uy, ¿qué pasa con mis piernas? Dice. Entonces, cuando él está pensando qué pasa con sus piernas, se da cuenta que después va a pasar algo con sus brazos. Y ahí reacciona y termina la técnica. Okay, another example, we have the technique that's called, two techniques called darting mace and crossing talon. Tenemos dos técnicas, una se llama Dirty Mace y la otra Crossing Talon. They're both for wrist Las grab. dos son para tomadas de muñeca. One, we deal with the hand. Okay, we deal with the hand, which you kind of pin and counter and do some of the, do the technique, crossing talon, which we're dealing with the hand that's grabbing. Cuando te agarra uno gira y lo traba, ¿correcto? The other one, we let him
hold on to the wrist. La otra la dejamos que me tenga la muñeca. We take something Yo voy a else. buscar algo más. La cara. We have his chest. He doesn't have it pulled anymore. Okay, so you see that? Okay, so sometimes you could play a mind game also. Así pueden jugar juegos con la mente del oponente. You can take this, we counter, or you can have that, we go after something else. Uno puede tener una cosa y contrarrestarlo, o dejar que lo tenga y vamos contra otro Vamos con blanco. otro blanco. Okay, good. Now, let's go back to those three techniques. Okay, these three techniques, as you know, some of you guys that study Kempo, it's the beginning of your short form 3. Estas tres técnicas es el principio de una forma de Kempo, que es la tercera forma corta. Okay, now the form looks like La forma sería algo así. Esa es la primera técnica que vimos. Esta es la segunda, Cushion Wings. Y esta es una tercera técnica y acá voy ya con la cuarta. Luego paso con la que explicó recién, los Talon. Otra técnica más. Otra más. Esta es la otra que vimos. ¿Saben que están en el video? Sí, están todos los videos. Y esta es la última técnica, la que habíamos practicado. hey, does anybody know this form? ¿Ya? Esa es una ¿Quién, forma. ¿Quién conoce la tercera forma corta acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Do the form facing that way. Esa es la que... Walk through it. Good, yeah. Okay, we learned fundamentals and we put them together, and that was the self-defense techniques. Sí, buscamos los fundamentos y ponemos junto con las técnicas de defensa personal. Then we do the techniques in different directions. Entonces podemos hacer las técnicas en diferentes And that's your direcciones. form. Y ahí es donde se saca la forma. Yeah, and forms teaches you to deal with mass attacks when you got more than one person coming at you. Las formas te enseñan lo que podés hacer en masa ataque, sería ataque en masa, cuando es más de una persona la que te ataca. So you working different directions. Entonces es ahí cuando uno trabaja en distintas direcciones. The directions that you work is the 12, 6, 9, and La 3, dirección son las 12, las 6, las 9 y las 3. and the 245s. Y las dos diagonales de 45 grados. Okay, now, watch here. Let's have, ¿Con? come up. Come up. You're done with the camera? Ábranse un poquito así, les voy a mostrar algo. Back up a little bit. No queremos cobrar nosotros, que cobren ellos solos. Okay, now I just went over the first 3 techniques. Va a mostrarle las primeras 3 técnicas. Yeah, could sit down, could sit down. Siéntense un poquito. Okay, let's say you grab from front. Both hands. Pull in, destructive twins. Esta sería la primera técnica de la forma, ¿no? You come to choke me. Vos vas a ahorcarlo. Ahorcarlo con Ahorcarlo con las dos manos, con las dos manos. I love you too. Okay, then one more time. All right, here we go. 1, 2, 3, 4. Choke. Okay, then let's say you come put a bear hug from behind. Ahora soy eso por detrás. See that? Now let's say you choke from behind. Ahorcarlo por detrás. Okay, then let's say somebody else is choking from behind. Ahorcarlo por detrás también. Okay.
let's say you come with the wrist grab, and now here, you put a full Nelson, straighten up, kick. Okay, you come two-hand grab from front. Okay, hit, check. Okay, jump on me, headlock. Easy. Okay, wrist lock. Drop, hit, break, bring him around, knee, push him away. Wrist grabs from behind. Las dos muñecas, agarrarle por atrás. Pull, turn, hit, knee, okay, arm grab. Whistle silk. Agarré los brazos. There you go. Stop, hit, come out, break. Lapel grab. We go to conquering shield, hit. Okay, he comes to bear hug, drop, hit, and left or right. Close. Ella sería la aplicación de la tercera forma corta. Son todas técnicas combinadas. Even the same left or right that you do and you close, Incluso esta for three posición, people. este movimiento de saludo que termina es como para 3 adversarios. You, three, go. So you could be meditate and close. Y dos garras hacia los costados. Every single move that you make, there's got to be a meaning behind it. Cada movimiento tiene que tener un significado. Okay, so now you see some of these techniques like destructive twins, thrusting wedge, crashing wings, into twirling wings, circling wing, crossing talon, Todos esos son los nombres de las técnicas que él está haciendo. en la scraping hoof, fatal cross, and grip of death, and lock wing, and cross twigs, and wings of silk, conquering shield, and striking serpent's head. That's about what, 14 techniques? Cerca de 14 técnicas que tiene la forma. Now you learn these techniques and you do them in a different direction. Entonces ahora ustedes That's your aprenden form. las técnicas y en distintas direcciones Y tiene una forma. y hacen la forma. And the way the system is designed that, let's say, you learn some of the techniques, yellow belts, orange belts, purple belts, blue belts. When you learn some of these techniques, then you do it for one of the forms for like green belts or brown belts. Ustedes primero aprenden las técnicas de amarillo, naranja, púrpura, azul y cuando aprenden estas técnicas son las que después uno utiliza para aprender las formas de verde en adelante. So you already know the technique. All you do is just learn the direction, okay, and the application. Ustedes cuando llegan a cierta graduación ya saben las técnicas, entonces lo único que tienen que hacer es aprender las direcciones en las cuales se conectan las formas. The problem is sometimes people don't know what they're doing in their form. El problema es que algunas veces la gente no sabe qué es lo que están haciendo cuando hacen la forma. Okay, what Ed Parker tried to do, Lo que trató de hacer el maestro Ed Parker, let's say in Japan, there's a class of 50 de students, 50 estudiantes, por ejemplo. and the instructors say, Y el instructor dice, everybody horse stance and punch this way. póngase en posición de caballo y golpeen de esta manera. Nobody is going to say, why do you punch this way? Nadie iba a preguntar por qué usted pega de esta manera. Just punch that way. Porque si no le decían, solo pegue pues, de esa manera. El maestro ya había que respetarlo. But maybe times have changed. Tal vez los tiempos cambiaron. You get a little 4-year-old. En un niño de 4 años, Why do you do it that way? ¿por qué lo hace de esa manera? You can't just tell him, shut up and do it. ¿Cómo no le puede decir, callate y hacelo? You have to have a reason. Tienen que hacer entrarlo en razón. Okay, so that's why in Kempo Karate we try to do everything with the purpose behind it. Por eso es que tratamos de hacer
todo en Kenpo Karate con un propósito detrás de lo que uno hace, ¿no? Okay, now, you always keep an open mind, so Siempre mantenga la mente abierta. if there's a technique that Si hay una says técnica sweep with your right leg, que uno debe barrer con la pierna derecha and the guy says my right knee is no good, I can't use it. y el alumno dice mi pierna derecha está mal, no puedo usarla. So sweep with your left leg. Entonces, bueno, háganla con la izquierda. As an instructor, you show the ideal phase of the technique El instructor les debe mostrar la idea de las técnicas and get them to get a good y understanding. deben darle un buen entendimiento. Then if they want to go ahead and change some of the things, Y después uno quiere ver y cambiar algunas cosas. as long as you could make it work, Mientras funcione. Mientras funcione, it's okay. está bien. Okay. Now whether it's going to be this way, that way, Puede ser de una manera o de la otra. doesn't matter. Eso no importa. Lo que pasa es que la técnica funcione. You, Claro, esas son variantes. There's variation. The variation, the happy techniques. you take a technique for a punch. Tiene We técnica, could por ejemplo, check. con un puño, que bloquea y entra. Okay. Now you could check here, break that way, check here, break this way, check here, I'm going that way. Okay, so just the different ways of approaching. Okay. This is something that when I was fortunate enough to be studying with Ed Parker, Esto es algo que cuando él aprendió cuando estudiaba con Ed Parker. maybe 2-3 years go by and maybe one technique, the approach would change a little bit. Tal vez pasaron 3 o 4 años y cuando vio que la técnica cambió un poquito. But you know, the concepts and the principles, Pero los conceptos y los principios they were still the same. son siempre los mismos. Okay. Now that allows people Hay un to montón de gente No se que le permite a la gente. yeah, Le permite a la permite, gente. permite a la gente to people have an open mind tener una mente abierta, and keep getting better and keep searching. ir Mejorando. mejorando e ir buscando. Because when I was studying, Porque cuando él estudiaba, Ed Parker trained me Ed Parker lo entrenó to be better than him. mejor que a él mismo. That's what I want to do. Entonces él es lo que él quiere hacer, entrenar a la gente mejor de lo que a él lo. So if I'm going to teach some of the students, Si él va a enseñar a algunos estudiantes, I want them to be better than me. quieren mejor que él todavía. Yeah, so we keep improving and getting better. Entonces trata de cada vez ir mejorando un poco Yeah. más Knowledge. el conocimiento. Okay? So pretty much, you know, again, we talked about those fundamentals, Hablamos the de sets, fundamentos, los sets, the forms, las formas, the las techniques, técnicas and fighting. y del combate. Now, you practice your forms and your techniques and your Ustedes tienen que fundamentals practicar sus formas, sus técnicas, si no le escuché el otro. so much, Y lo básico muchas veces. over and over. Y otra vez, muchas veces. And when you get sick of it, Y cuando ya estén asqueados de eso, you do it again. lo hacen de vuelta. Okay? So, if somebody grabs you or punches you, Entonces si pushes alguien te you, viene a agarrar, empujar o pegar, boom, you react, you caught on fire, and you do all kinds of things. y lo hacen en el momento. It might even look crazy. Me parece medio loco. Okay? As long as you can protect yourself. Pero es la única manera que uno se puede proteger a sí mismo. Okay? Now, it comes with the fighting again. If you're sparring and fighting, I throw kicks and punches at him. Okay? But once I close, nice kick. Once I close the gap, then you want to try and apply your techniques. Cuando uno lo tiene cerca y cuando ahí tiene que realizar las técnicas. Okay? I mean, you might even
get hit a couple of times. Puede uno recibir de vez en cuando algún Okay, golpe nobody's died. y nadie muere. Okay, so you might get hit, kick, punch, but once you get your hands on them, Cuando tienen las things manos start moving. encima, Okay, ahí deben whether it's reaccionar. elbow, knees, punches, claws, Lo que sea, bite him. agarre, lo muerdo. Okay, then we gotta be Hay que moving. moverse rápido. Okay, until he's down on the ground, then you finish. Entonces cuando él termina el piso, ahí sí porque Okay, maybe look at him, spit on him or something. también lo pueden escupir si So necesitan. you see that? Okay, so a lot of practice. Okay, now I want everybody to come up. Let's go over those 3 techniques. Vamos a Do it ver with las me. tres técnicas con él. Arriba, Feet together. pies juntos. Now, first one was destructive twins. La primera Where we're going. fue 1, twins, 1, step off, inward, outward, eye poke, a los ojos, punch. golpe de puño. Okay, then you can pull to cat or Pueden ir a una posición de pull gato to cat and shoot to the y eyes. tirar la garra a los ojos. That's part of thrusting wedge. Es parte de thrusting weight, otra técnica. Okay, then we sink to the side, Voy hacia el costado, get around, alrededor, elbow, codo hammer. y martillo. Okay? Okay. So now what we're going to do, we're going to go in groups of 4. Vamos a ponernos en Okay? grupos de So 4. watch here is 1, 2. Come here, watch. Oye, espera un momento que lo voy a mostrar primero. Okay. So let's say, okay, watch it. So if I'm here, Si él está you acá, come uno grab, pull enfrente y in. lo agarra y lo tira hacia él. Boom. Entonces él ahí hace la primera técnica. You come to Él choke viene me. a ahorcarlo. Él viene a agarrarlo por atrás con los brazos. Por ahí. No, just 3. Ah, ok. Okay, I was doing his job. Ok. So you see that? Ah, And él we're está gonna, haciendo tu trabajo. por eso. I want you to try and do this first, right? Make sure you do it right first. Asegúrense de hacer estas 3 cosas bien primero. Then pick up some speed. Luego busquen alguna velocidad. Es solo Teaching you to step and block. las posiciones y los bloqueos, nada más. Right? Esa sería la primera forma corta para los que no conocen el Kempo. Now still, I think I'll do a short form one. Go right. What? Short form one. Short form one. Uh-huh. Somebody punching from the side. Alguien te golpea del costado. Somebody doing a overhead. Somebody's kicking. Alguien te patea. Okay. Okay. One more time. Go 1, 2. Block with that. Now step down a little bit more. Just block in. So this is power block. Step strong. In, out. Okay. So you see now in long form 1, La forma que sigue, la primera larga, you learn to step back, block, a bloquear and counterattack with the y punch. contraatacar ya con un puño. A short form 2, you En la learn forma to 2, step into your ya opponent empieza uno a trabajar y entrar dentro del instead of oponente, stepping back. a diferencia de la larga que uno retrocedía. And it also teaches you to start working your 45-degree También te angles. empieza a enseñar a trabajar en los ángulos de 45 grados en las diagonales. Long form 2, we make it a little bit more complicated. La segunda Additional larga ya es un moves. poquito más complicado los movimientos. Okay. So it just builds a little by little. Entonces uno va aprendiendo poco a poco. Okay, good. Now we're going to work a couple of techniques to use that cross shoot that we learned in coordination set. Y vamos a utilizar un par de técnicas que se utilizan en los cross shoot que vimos. Okay, put your feet en el together. movimiento set. Pies juntos. Okay, this is for somebody throwing a right kick at you or Cuando left vayan kick a at you. patear con derecha o con izquierda. Okay. From 12 o'clock, Desde las 12 step to 4, voy And hacia las double 4 con block. la derecha. 1, 2. Doble bloqueo. 1, 2. Uno Palm up, palm uno down. con la palma hacia arriba y el otro con la palma hacia abajo. Kick to the groin, Pateo a los genitales heel palm. y golpe con el talón de la mano. Okay, one more time. Una vez más, So we go block, doble bloqueo,
kick groin, patada frontal a los testículos, heel palm. golpe con el talón de la mano. Okay. Okay, so now watch it. When he goes kick, 1, 2, 3, 4. Okay, one more time. So instead of going here, so Para el otro lado, Negreira. to be in the line of attack, I go more to the side. Boom. Okay, kick and heel palm. Okay. Now, this technique is called. Okay. Thrust and salad se llama la Okay. técnica. Now, let's do this a few times. Vamos a aprender Okay. esto un So par now, de feet together. pies juntos. Get out of the way. 1, 1, 2, 2, 3. Go one more time. una vez más. And 1, 2, and 3. Ready? And 1, 2, 3. Ready? And 1, 2, 3. Okay. Come in with the kick. Okay. So the kick is gotta go through. Si va a So entrar I de go, verdad. get out of the way. Entonces sale del Okay, camino. back straight. Okay, now I can reach him with my leg. There's no need for me to raise up, to Entonces lean ahí in. alcanza con la pierna, no necesita mandar la cabeza hacia adelante. Okay, now this is where you use your cross shoot. That if I block and got it here, when I go to kick him, Acá es donde uso los golpes cruzados. see that? So just to keep him away, Para mantenerlo lejos so as soon as I go, boom, then I follow through. y ahí combino. Now when you follow through, don't end up this way. Cuando terminen no vayan de esta manera, ¿sí? Okay, because you still have about 2-3 feet to give. Porque si meten la So you cadera, gotta complete tengo that más, rotation. más rotación, para que tenga el golpe más penetración. Claro. Okay, so now we're going to do the cross shoot. He kicks, we go 1, 2, 3, 4. Entonces ahora hacemos con el golpe cruzado. Okay, do this with me. We go 1, 2, 3. Pivot. So you don't end up this way. You got to reach him. Okay, so we go 1, 2, 3. Okay, practice that a couple of times. Stay low. Stay low. Keep same height. No, on each other. On each other. Fast. Go. Let's hear some ki. Come on. Let's hear ki. Let's hear some ki. In check and same kick to the La groin. misma patada y el mismo chequeo. Then we go to a twist stance. Giro en una Side posición kick is torcida knee, y pateo la otra crossover pierna. out. Y sale. What is that technique called? Too late. 10 push-ups. Okay, ready? So it doesn't matter if the guy throws a right or a left. We're going to 4 o'clock and we're going to kick the groin. But if he's facing us, we kick him in the groin, finish him with the heel pump. If his back is towards us, we kick him to the groin and side kick his knee, crossover out. Okay. Do this with me. Okay, so we step and block. Block. Kick to the groin. Twist. Cambio. Fíjense ahora, wait a minute. La punta del pie que apunte hacia las dos. Twist Y stance. descansen con la rodilla sobre los gemelos. Side Y kick. ahí pateo. Over. Cruzo y me voy. Out. Okay, so we go 1. Uno, Same cross check. 2. caigo mirando hacia el costado. Twist. Pateo y me voy. Ready? So we go 1, 2, twist, 3. Ready? And 1. Kick, 2, twist, 3. Ready? And 1. And 2, and 3. Sit up. Ready? Stay low. Ready? 1. And 2, 3. Sit up. Okay, now, watch it.